Hoy tenemos dos parashot, Matot Masei, con las cuales terminamos el libro de Bamidbar de Números. Estas dos parashot tienen, como todas las semanas, temas sensibles. Voy a tocar solamente algunos de los temas para después aplicarla al conocimiento del alma. Primero, todo hombre o mujer que realizara neder, un voto. Si es hombre, el voto se le toma, que es un juramento, un compromiso. Pero si es mujer, tiene que pasar por tres instancias. Primero, si lo dice verbalmente y lo escucha el padre tiene que autorizarlo. Segundo, si está casada, el esposo tiene que autorizarlo. Y tercero, si es viuda, nadie tiene que autorizarlo, lo hace por ella. Si es menor de edad, tiene que autorizarlo el padre. Si es mayor de edad serían 12 años para el momento que fue escrita la Torá. Y no está casada, tiene que autorizarlo el padre. No está escrito cómo es la autorización. Entonces, hubo un desarrollo posterior y para liberarse la persona del compromiso que hizo del voto, habían dos opciones, o un tribunal o Baidín de mínimo 3 jueces o un solo sabio. Esas eran las opciones. Tenía que ir al sabio, comentarle lo que había prometido, que no lo puede cumplir por determinada causa, entonces el sabio determinaba si quedaba libre de lo que había prometido. Otro tema, la guerra contra los midianitas. Después del episodio de Bilán y de Balak, Dios dice que hay que exterminar a los midianitas. Y acá hay un tema que es sumamente interesante. Los que iban a combatir contra los de Midian iban a ser 12.000. La cuestión es, está escrito 1.000 por cada tribu, 1.000 por 12, pero está escrito 2 veces. Cuando algo está escrito 2 veces es que es muy importante. Y el número 1.000 significa que es algo acabado y cerrado. Por lo tanto, estos 12.000 que combatieron contra los midianitas vencieron y ninguno de ellos murió. Estos 1.000 de cada tribu se interpreta que eran los justos de esa tribu. Ahora bien, el libro de Jasón, conocido por el nombre griego Apocalipsis, y aquí aclaramos, Apocalipsis es el final, cuando algo llega al final, mientras que Jasón es una revelación, la revelación de Tikkun Olam, de la restauración de todo el mundo a el origen. Bien, en el libro de Revelaciones, Jasón, capítulo 7, versículos 3 y 4, se habla de 144.000. Lamentablemente, como no se conoce el origen del libro de Revelaciones, mal traducido como Apocalipsis, que es un libro que está basado en el Zod, el misticismo, es un libro cabalístico, está expresado que se van a abrir 7 sellos. En el 6º sello aparecen 4 ángeles dispuestos a arrasar la tierra. Los 4 ángeles que aparecen dispuestos, capítulo 7, versículos 3 y 4, a arrasar la tierra,
son los mismos ángeles que están alrededor del Mishkan cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Entonces, el ángel que comanda toda esa situación dice: que no destruyan a nadie, porque hay 144.000 que van a ser sellados. ¿De dónde sale 144.000? De lo cual se creó una religión, se pelean entre ellos para ver quiénes son los justos santos que van a ser salvos cuando Cristo venga. Como es un libro judío, hecho por judíos, hay que entenderlo desde el misticismo judío. 144.000, ¿de dónde salen? 12 por 12 por 1000. Como está escrito 1000 por 12 dos veces en la guerra contra los midianitas, que fueron los que llevaron a la idolatría al pueblo de Israel, y entonces Pinjas en la parashá anterior tuvo que intervenir, que se lo dio Dios, son justos, y ninguno de estos justos murieron. 12 dos veces implica que es un número cerrado, que es importante, 12 por 12. Por 1000, porque es el número acabado. Quiere decir que en Tikkun Olam, en la restauración de la creación, hay 144.000 sellados. 12 por 12 por 1000. Y después el texto dice todas las tribus de Israel que están nombradas, lo que muestra que es un texto netamente basado en la Torá. Cuando nombra a las 12 tribus, no nombra ni a Efraín ni a Dan. ¿Por qué? Por el problema que se tuvo con Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam? Fue el que puso 2 ídolos en Dan y en Belén, con los becerros de oro, simulando, representando lo que había pasado con Israel cuando salió de Egipto. La otra cosa que hay que tener en claro: 144.000 sellados. ¿Y cuál es el sello? No es ni la cruz, no es ni la iglesia. Exactamente está escrito en Ezequiel 9:4, la señal en la frente es la letra Tav. La letra Tav es la última letra de la palabra Emet. Emet es verdad. Entonces, la letra Tav es la representación de todos los misbot que termina con Tav. Quiere decir que los 144.000 justos son aquellos que viven los mandamientos que Dios le ha dado al pueblo de Israel. Esos son los justos. ¿Y por qué 144.000? Vuelvo a reiterar: 12 por 12 por 1000. 1000 por 12 fueron los que combatieron contra los madianitas por haber adorado a un Dios que no era el Dios de Israel. Por lo tanto, toda alma que vive los mandamientos divinos recibe la protección de Dios cuando vienen los tiempos difíciles. Bien. Así que cuando les vengan a preguntar y a competir que los 144.000, es más, como ya son más de 144.000 en esa religión, compiten entre ellos para ver quién está dentro de esos 144.000. Compiten, porque no saben. Saben una religión que no tiene que ver con la escritura, que es otra cosa. En fin. Bueno, otra cosa. Después de la guerra contra los midianitas, recuperaron, capturaron, como era la guerra de la antigüedad, ganado y elementos de metal y de cocina. Entonces, el mandamiento es que todo lo que sea de metal hay que pasarlo por el fuego.
Y todo lo que es vidrio o madera hay que pasarlo por el agua. ¿Por qué? Porque los objetos quedan impresos con la energía que le transmitimos. Y era muy probable que esos objetos podían haber recibido la energía de el rendir culto a dioses extraños. Entonces había que purificarlo. Otro tema interesantísimo. La tribu de Rubén y de Gad le dicen a Moshe, tenemos demasiado ganado, no queremos entrar a la tierra. Entonces Moshe le dice, pero ¿cómo? Eran esclavos, vienen hasta acá y ahora que tienen que conquistar la tierra no quieren. No, no, nosotros vamos a participar en la conquista, pero después nos vamos a ir otra vez al oeste del Jordán. Entonces Moshe lo acepta. El final de esta historia es que las primeras dos tribus que se pierden son la tribu de Rubén y de Gad. Quiere decir que cuando tenemos la posibilidad de ingresar a la paz del alma, la tierra prometida, es importante que dejemos de jugar, que quiero, que no quiero, que me gusta, pero que no me gusta, que doy, pero que si no me dan, porque quedas fuera. Y si quedas fuera, el alma se pierde. ¿De qué se pierde? De la vida eterna. Muy bien. Bueno, vamos a ir ahora a un punto más, en la parashá 6, porque si no, no se va a entender lo que voy a decir sobre Yeshua. Los Levim tenían 48 ciudades. 6 eran Arei Niklot, es decir, ciudades de refugio. Entonces, cuando una persona mataba a otra persona sin querer matarla, podía ir a refugiarse en una de estas ciudades. Porque si no, el Goel, el Redentor, lo salía a matar. En la antigüedad era así. Y la persona que estaba en la ciudad de refugio podía estarlo hasta la muerte del Cohen Gadol. Ahí quedaba libre y podía ir otra vez con su familia. Si la persona que quería vengar la sangre lo hacía, pasaba de ser Goel Adam a Goel Celo, es decir, redentor de mi propia sangre. Y eso no era permitido. Bueno, vamos a aplicar todos estos dos temas puntuales a enseñanzas de Yeshua, que es lo que me interesa desarrollar hoy. Yeshua en Mateo capítulo 5 expresamente dice, no harás un compromiso que después no puedas cumplir, porque si decís un compromiso, tenés que cumplirlo. Todo voto que se dice tiene que ser cumplido. Entonces nos enseña que no hay que jurar, sino decir sí o no. Porque lo que es más de esto proviene del Yetzer Hará, del impulso del mal. Porque si no, cuando nos comprometemos a hacer algo y no lo hacemos, estamos vaciando el nombre divino. Y vaciar el nombre divino es quitarle al alma la posibilidad de conectarse con la divinidad. La otra cuestión, cuando Yeshua entra a Jerusalén, habla en el templo contra quienes dirigían la religión, por así denominarla, en el templo, y habla sobre el Goel, el Redentor. Puntualmente, lo voy a leer porque hay que hacer algunas aclaraciones. Por lo tanto, yo le envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y otros, le voy a leer textualmente y después hago las aclaraciones.
y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en vuestras sinagogas y perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto les digo que esto vendrá sobre esta generación. Aclaraciones. Yo les envío sabios profetas, sabios escribas, es netamente judío. Está netamente judío. A unos matarán, le ha pasado a algunos en la historia de Israel, y crucificarán. Esta palabra no está en el texto antiguo. Recuerden que el libro de Mateo fue escrito en hebreo, dicho esto por el mismo cristianismo. Entonces, buscando, llegué a los más sabios de los sabios de la religión occidental que dicen que este es un término griego. Por lo tanto, fue añadido. Bien. Y a otros van a azotar. Azotar en las sinagogas. En las sinagogas nunca se azota a nadie. Viene la justicia, el Beit Din, te lleva fuera de la sinagoga y ahí se te juzga. Todo esto está agregado porque es antisemita. Y ahora la aclaración. Para que venga sobre ustedes la sangre que se ha derramado desde la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. Sobre este señor no hay explicación. ¿Quién es este Zacarías, hijo de Berequías, que es un justo, que fue asesinado, matado, entre el templo y el altar? ¿Quién será este? Los grandes sabios del occidente, de la religión occidental, una de las creencias de los judíos que no está clara, que esto, que el otro, eso es porque son antisemitas. ¿Quién fue Zacarías, hijo de Berequías? Bueno, resulta que Atalía quería borrar la descendencia de David para gobernar ella, pero quedó vivo en esa persecución Joás. Era muy niño. Entonces, ¿dónde lo escondieron? En el Beit HaMikdash. Y cuando creció, fue coronado como rey. Al morir el Cohen Gadol que estaba en ese momento, él permitió, Joás, que se adoraran a los ídolos. El hijo del Cohen Gadol, Zaharía, dijo que Dios lo va a castigar por lo que está haciendo. Entonces, fue lapidado, ¿dónde? Entre el templo y el altar. Cuando pasó esto, la sangre empezó a hervir de la tierra y no paraba de hervir. Al tiempo, Nabucodonosor conquistó Jerusalén, destruyó el templo y vio que la sangre brotaba de la tierra. Entonces, ¿qué hizo? Mentalidad pagana, mató hombres, mujeres, niños, para calmar esa sangre, y no se calmaba. Entonces pronunció lo siguiente: ¿qué Dios grande tienen que hay que matar a todos para que sea expiada su sangre? Después de haber dicho eso, la sangre dejó de brotar. Ese es el justo del cual hablaba Yeshua, que se relaciona con el Goel, el Redentor. Muy bien, vamos a ir ahora, habiendo hecho todas las aclaraciones respectivas, a dos cosas que tienen que ver con el alma de todos nosotros y que tienen que ver con nuestro ser.
¿por qué el neder, el voto del hombre y el de la mujer tienen distintas posiciones y posibilidades? Si el voto lo hace un hombre, tiene que cumplirlo y nada más. Y si no, va a un sabio o al Beidín y dice que no lo puede cumplir, da las razones y queda librado. Pero si lo hace la mujer, queda bajo la aprobación del padre, del marido, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre la emoción y la lógica. Lo femenino es emotivo, lo masculino es lógica. La emoción lleva el impulso y el impulso lleva a la acción inmediata, a veces correcta, a veces incorrecta. El otro lado, la lógica lleva a analizar y después actuar, pensar, pensar, pensar. Si es mucho lo que se analiza, piensa mucho y no hace nada. Se paraliza la persona y se enfría. Pero si es poca, se actúa inmediatamente. Los dos extremos no son buenos, pero son complementarios. Ni toda lógica, ni toda emoción. ¿Cuál es el punto medio? Son niveles que vamos aprendiendo. Los niveles del alma, 4. Hacia Yetzirah, Beria, Atzilut. Hacia lo físico. Yetzirah, la emoción. Lo primero que surge es la emoción. Beria, después viene la lógica, lo racional. El punto medio, el centro, es Atzilut, que es el equilibrio entre la emoción y la lógica. Ni un extremo ni el otro. Complementar la lógica con la emoción y la emoción con la lógica para después actuar. Pensar y sentir y pensar, para hacerlo bien fácil. Todo acto tiene sentido cuando tenemos en claro por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Por intuición. La fuente divina, Dios, el creador, es amor, pero por intuición tiene justicia. Imagínense si están delante de Dios de golpe están frente a Dios. Oh, cuánto me amás, cómo te amo, todo muy lindo, pero lo respetás, porque hay justicia, hay autoridad. Lo que implica que el amor y la justicia divina nos lleva al respeto directo a Dios. Por eso amor y lógica en el centro son el equilibrio divino. Ahora bien, ¿por qué? Este es un tema muy complejo que lo vivimos todos los días en la vida. ¿Por qué el juramento queda, el voto queda como compromiso cuando se pronuncia? Respuesta sencilla. Sos libre de lo que pensás
pero esclavo de lo que decís. Muy sencillo. La palabra, hablar, la palabra, es originada por el pensamiento. Sobre esto hay muchos debates de distintas escuelas. La palabra expresa el pensamiento, pero no siempre la palabra explica el pensamiento. Muchas veces nos pasa, supongo que alguna vez se habrán dado cuenta, que una persona te está hablando y te quiere vender algo por lo que te está diciendo y te quiere convencer, y en todo el desarrollo que hace, si prestas atención, te está diciendo todo lo que vos querés escuchar. ¿Por qué te quiere convencer? Porque te está mintiendo. ¿Por qué te miente? Porque te está manipulando. Entonces, no siempre la palabra es la expresión directa del pensamiento. Es más, se enseña actualmente que el contexto forma, el contexto forma el habla y el habla genera el pensamiento, lo que significaría que lo que pasa fuera de nosotros origina lo que terminamos pensando. Por eso, cuando se nace en una determinada cultura, se tiene determinados comportamientos. ¿De dónde se aprende? De lo que uno experimenta desde la afuera. El problema de esta interpretación es que le falta un eslabón. Y el eslabón es el conocimiento del alma que tiene de un mundo superior, de donde proviene la sabiduría completa, que es lo que todos los seres buscan. Por lo tanto, no está claro si la palabra origina el pensamiento o si el pensamiento origina la palabra. ¿Qué nos enseña la Torá sobre esto? Muy sencillo. Bayomer Adonai, y dijo Adonai, y Geor, sea la luz, y fue la luz. Dios creó con la palabra. Pregunta, ¿que Dios pensó primero y después habló? ¿O Dios habló y después pensó? Se enseña que la creación es el Tzimtzum, es un rayo divino en un punto particular donde Dios se encoge y se abre a la creación del universo. La velocidad del pensamiento es mucho más rápida que el habla. Por eso podemos estar hablando de una cosa y estar pensando en la otra. Hay personas que tienen una capacidad deforme a la normalidad y que generan mundos inexistentes para vender algo, para que creas en algo. Lamentablemente, muchas creencias, y no solamente religiosas, no solamente religiosas, creencias de venta, de compra, de esto, del otro. Mirá, si haces esto, te va a pasar esto, te va a dar un mundo, un mundo, un mundo, un mundo, para que llegues
a lo que la persona quiere que llegues, que es seguramente darle algo. Ni que hablar cuando te quieren convencer de una creencia, ni que hablar. De cualquier tipo de creencia, no tiene por qué ser la religión, ¿eh? Cualquier tipo de creencia de cualquier cosa. Es más, se ha descubierto, la neurociencia ha descubierto que el cerebro de las personas positivas es diferente al cerebro de las personas negativas. Por lo tanto, lo físico, estamos hablando del cerebro, que es lo que hace que nuestro cuerpo funcione. Si el cerebro es positivo, se generan mundos positivos. Mañana me va a ir bien, voy a solucionar el problema, me voy a curar rápido. Eso genera una realidad que te hace enfrentar las situaciones con mucha energía. El otro extremo son las personas negativas. No puedo, es difícil, no es para mí, mañana es el final de todo. El cerebro se vuelve más chico y todo se hace cuesta arriba. Por lo tanto, palabras exactas, frases directas, afirmadas en la realidad, muestran que la persona está en equilibrio. Y cuando la persona está en equilibrio, no hay nada que la pueda quitar de ese equilibrio, ni siquiera las experiencias más difíciles, porque ahí la reacción de la persona va a ser siempre positiva. Y no les estoy hablando de creer cualquier cosa, que todo está bien, todo va a pasar. No, hay que buscar la solución. Pero no es lo mismo buscar la solución desde el no puedo, no tengo, a voy a poder, seguramente voy a salir adelante. Por eso, la luz del alma es la que alimenta el pensamiento. Y el pensamiento baja a lo concreto en el habla. Sos libre de lo que pensás, pero esclavo de lo que decís. Que nuestro hablar sea sí o no. Lo que marca la pauta de lo que tenemos adentro. Ahora, ¿qué pasa si decís sí y después no lo podés concretar? Muy simple. Como sos una persona verdadera, enfrentás la situación y decís, mira, no lo puedo concretar por esto y este motivo. Nada más. Pero iremos viendo cómo podemos llegar a un punto medio. La mentira es lo que arrastra al caos. Por último, para cerrar todo esto, ni la lógica extrema ni la emoción extrema son buenas. Por el contrario, pero ambas son necesarias. Porque conforman el eslabón previo a la sabiduría del alma. Después con la sabiduría del alma se va por el camino del medio. Y en el camino del medio comprendemos que la fuente divina es amor, pero es justicia, o sea, merece respeto. Y eso nos va a dar siempre el equilibrio necesario para seguir creciendo.
Shabbat Shalom.